Muy buenas tardes, amigos y suscriptores. Yo soy Durán desde 1942 y hoy les traigo la historia de el Muro de Berlín. El Muro de Berlín fue un símbolo más visible de la Guerra Fría que dividió una ciudad. Dividió a familias y dividió a toda una nación durante 28 años, 2 meses y 27 días. ¿Por qué se construyó? Se construyó porque al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países vencedores dividieron Alemania en 4 zonas de ocupación. La primera era la zona del oeste, que era controlada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. En 1949 se convirtió en la República Federal de Alemania, o Alemania Occidental, democrática y con economía de mercado. En la zona este estaba controlada por la Unión Soviética. En el año de 1949 nació la República Democrática de Alemania, o Alemania Oriental. Estaba bajo un régimen comunista y planificado. Aunque la ciudad de Berlín quedaba dentro del territorio de la zona soviética, también se repartió en Berlín Oeste y Berlín del Este. Esto era para que cada país o los países aliados eran los encargados de esa parte de la ciudad. ¿Qué provocó que se construyera el muro de Berlín? Lo que provocó fue que en el año de 1949 y 1961 más de 2.7 millones de personas abandonaron la parte que controlaba Rusia para irse al oeste, a la parte donde estaba controlada por Estados Unidos. En ellos abandonar la parte de la ciudad para irse al oeste fueron los médicos, ingenieros, profesores, obreros y jóvenes que buscaban la libertad. ¿Por qué? Porque había mejores salarios, había mayor libertad, mayor bienestar. Solo en el mes de julio de 1961 se fueron alrededor de 30,000 personas en un solo mes, que eran bastantes personas. Para el gobierno que controlaba la parte de la Unión Soviética, encabezado por Walter Ulbricht, esto era una catástrofe enorme. ¿Por qué? Porque perdía a su gente más preparada y cada día su economía se debilitaba un poco más. Aunque Ulbricht declaró públicamente que nadie tenía intención de construir un muro, él ya lo tenía todo planeado, porque con el apoyo soviético para cerrar la frontera de forma definitiva tenía que hacerse. La noche que cambió todo fue el 12 al 13 de agosto de 1961, porque sin aviso previo y en total secreto comenzó la Operación Rosa. Era que miles de soldados, policías y milicios cerraron calles, cortaron vías del tren y de metro, colocaron alambres y postes de hormigón a lo largo de toda la línea divisoria.
Y al amanecer del domingo del 13 de agosto, los berlineses encontraron la ciudad partida en dos. Estaba dividida. Esa misma noche, muchos que habían salido a trabajar o visitar parientes al otro lado de la ciudad se quedaron separados sin poderse ver. Y no fue por meses, no fue por días, fue por años. Y no pudieron volver a casa, no pudieron ver sus familiares, sus hijos. En ese mismo tiempo se demolieron edificios cercanos de ambas partes de la línea divisoria para ampliar un poco más la zona de control. Esto era para que las personas no cruzaran de un lado a otro y pudiesen quedarse en el lugar que les tocó o que les correspondía. Primero empezó con una alambrada nada más. Después se transformó en un sistema defensivo imponente, conocido oficialmente por la Alemania Oriental como muro de protección antifascista y por los berlinenses como el muro de la vergüenza. Lo que empezó como una alambrada pequeña se transformó en un sistema defensivo imponente, conocido oficialmente por la Alemania Oriental como muro de protección antifascista, pero para los berlinenses lo conocían como el muro de la vergüenza. Tenía una longitud total de 155 kilómetros. De ellos, 43 kilómetros atravesaban la ciudad y 112 rodeaban Berlín del Oeste. Desde el año de 1975, muros dobles de hormigón armado de 3 metros a casi 4 de alto contaba con tubos lisos, y esto era para impedir que las personas treparan. Estaban hechos con 45,000 bloques prefabricados. Era un muro muy alto, altísimo. En algún momento se llegó a conocer como la Franja de la Muerte. Más o menos era un espacio entre 30 y 150 metros entre ambos muros, o sea, de cada lado. Tenía tierra rastrillada para ver huellas, tenía alarmas, tenía minas, tenía fosas y tenía cercas eléctricas. También contaba con 259 puestos para que hubiera perros guardianes para atacar a las personas que cada vez que intentaban huir de ahí se les atrapaba. También contaba con 302 torres de vigilancia, 20 búnkers y más de 11.500 guardias con orden de disparar sin previo aviso a quien intentara cruzar. Se confirma que muchísimas personas murieron intentando cruzar. Cientos más fueron heridas, otras capturadas y otras enviadas a prisión. En Berlín del Este no había libertad de movimiento ni de expresión. La policía secreta vigilaba todo. La economía era escasa, faltaban muchos productos. La higiene esperaba mucho que desear. Entonces las personas esperaban años y años para poder tener un coche o una vivienda. Se prohibía el contacto con el oeste. Por ejemplo, algo tan simple como ver la televisión occidental era un riesgo, porque eso llevaba al encarcelamiento o a la muerte.
En Berlín del Oeste había libertad, había mayor riqueza, tenían acceso al mundo, podían hacer viajes al extranjero, pero por ejemplo muchos vivían angustiados por sus seres queridos que tenían del otro lado del muro, que dejaron de ver cuando se construyó, y como fue sin previo aviso, no hubo manera de verse o de hablarse. Hubo varias historias de valentía. Más de 5,000 personas lograron escapar de forma muy ingeniosas. Algunas cavaron túneles de hasta 150 metros bajo tierra. Otros usaron coches modificados para pasar por debajo de las barreras. Otros cruzaron por ríos helados o se lanzaron en globos aerostáticos caseros. En una ocasión, un maquinista de uno de los trenes de Berlín se puso de acuerdo con más personas, se subieron al tren, lo aceleró y gritó: "Este es el tren de la libertad", llevándose un poco más de 30 personas hacia el otro lado, y así poder tener libertad. Una de las fugas más exitosas que hubo en ese tiempo fue la llamada del túnel del 57. Fue la operación de rescate más grande y arriesgada de toda la historia del muro de Berlín. En 2 noches pasaron 57 personas desde Alemania Oriental hasta Alemania Occidental. Esto ocurrió el 3 y el 4 de octubre de 1964. Fue organizado por estudiantes y jóvenes voluntarios del oeste. Entre ellos estaba Joachim Neumann y Richard Furger. Ellos eran quienes ya habían intentado cavar otro túnel de la parte de un lado del muro hacia la otra parte, pero fueron descubiertos por la policía secreta. Entonces ellos decidieron empezar de nuevo, saliendo desde el sótano de una panadería que estaba abandonada en una calle del lado occidental. Cavaron 145 metros bajo tierra, cruzando por debajo de la franja de la muerte, más o menos unos 12 metros de profundidad. Y la salida la hicieron en el patio de una casa, en el lado oriental. Fue justo detrás de un retrete, para que nadie sospechara. Ellos trabajaron durante meses en secreto, con herramientas sencillas, sacando la tierra en bolsas y evitando hacer ruido para que fuera de todo más simple, silencioso y sigiloso. La primera noche pasaron 29 personas jóvenes, pasaron parejas, pasaron madres, con niños pequeños. De hecho pasaron hasta ancianos. Muchos iban agachados, otros gateando, pero por el túnel pasaron todos. Y el túnel apenas medía 1 metro de alto por 1 de ancho. Era un túnel muy pequeño. Al día siguiente siguieron pasando más grupos hasta completar los 57 miembros hacia el otro lugar. Pero en la segunda noche los guardias los descubrieron y hubo un enfrentamiento que murió un guardia llamado Ego Schulz, pero después se supo que los mismos compañeros fueron los que le dispararon, no por los fugitivos, sino ellos mismos.
Aún así, todos estos llegaron sanos y salvos al oeste. ¿Por qué cayó el muro? Al final de los años 80 el régimen se desmoronó, por varias razones. La primera es que hubo cambio en la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev ya no intervendría con tropas para sostener a los gobiernos amigos. La segunda, por protestas masivas. Desde 1989, manifestaciones pacíficas cada lunes pedían la libertad y la democracia. Por las fugas masivas que miles cruzaban por el país de Hungría y Checoslovaquia. Ellos pedían que abrieran sus fronteras. Y también fue por un anuncio por error, dado que el día 9 de noviembre de 1989 el funcionario Günther Schabowski dijo en televisión que las fronteras quedaban abiertas inmediatamente. Entonces miles de personas corrieron a los puestos de control. Los guardias, sin órdenes claras, cedieron y abrieron el paso. Esa noche hubo abrazos, llantos, cantos y gente que golpeaba el muro con martillos y cinceles. Esto es para quererlo derrumbar. Pero la demolición oficial duró hasta 1991. Hasta el día de hoy quedan tramos como recuerdo en el este de Sidi Gharli, con más de 100 murales de artistas de todo el mundo. No llegaría sino hasta el 3 de octubre de 1990 se firmó la reunificación de Alemania. Su caída marcó el símbolo de la Guerra Fría y el fin de esa guerra. Y aunque hoy se habla de la muralla en la mente, hay diferencias en costumbres y oportunidades que quienes crecieron de un lado a otro. Esto es porque se crearon de diferentes maneras, teniendo oportunidades distintas, y no fue por poco tiempo, fue por más de 28 años. 28 años donde cambió la manera de pensar de las personas y donde crecieron niños, jóvenes y adultos. Y aquí termina la historia del muro de Berlín. Muy buenas tardes a todos, suscríbanse, denle like y no olviden dejar su comentario. Saludos.